Hola, les cuento que con cierta satisfacción recibí un correo del Cato Institute, un think tank libertario estadounidense fundado en su día por Murray Rothbard. Elogiaron mi crítica consistente a lo largo de los años a las contradicciones del discurso y las políticas de Javier Milei y otros líderes pseudoliberales que terminan convirtiéndose en todo lo contrario a lo que pregonan. Pero no voy a hablar hoy del Cato. Su nombre, Cato, viene de las cartas de Cato, que son documentos fundacionales del liberalismo clásico. Fueron escritas en el siglo XVIII en Gran Bretaña y reivindicaban la propiedad privada, las libertades civiles, la libertad religiosa de conciencia y la libertad de expresión. A su vez hacían un guiño al senador y filósofo estoico romano Catón el Joven, que incluso antes de Cristo enfrentó con tenacidad y valentía la tiranía de Julio César. Cesarismo, bonapartismo, peronismo, mileísmo, cultos a la personalidad, guiños a Roma, ¿no? Como los que tanto le gustaban a Santiago Caputo. Hay una frase de Catón, y con esto entramos en tema, que me gusta mucho. Catón el Joven, el valiente rebelde de aquel imperio, dijo: comenzaré a hablar cuando tenga algo que decir que no sea mejor callar. Un sabio consejo, ¿verdad? El valor del silencio. Lástima que la prudencia estoica escasee tanto en estos tiempos. Especialmente para aquellos que, arrastrados por su propia incontinencia verbal, ignoran que cada palabra es un clavo en su propio ataúd. Permítanme la metáfora. Allí es precisamente donde nos topamos con la puta da Lilia Lemoine. Estamos ante una de las mentes, bueno, lo digo con cierta generosidad, menos brillantes del Congreso argentino. Y esto es mucho decir, la acerca un Guinness de los récords. Miren que ese recinto ha sabido albergar a personajes mediocres como Natalia Saracho, cuasi analfabeta, pero Lilia juega en su propia liga. Hay que reconocérselo. Cristo nació el 1 de enero. Para mí, la Navidad es una imposición. La Navidad es una imposición. De hecho, a veces me pregunto, ¿quién carajo quiere festejar la Navidad? Porque está todo el mundo puteando. De hecho, saber que no voy a poder comprarme un Baileys, por ejemplo, que me encanta. Yo le daba a la sidra cuando era chiquita. Yo le voy a atribuir una característica mágica a la Navidad. Les voy a decir que si piden deseos se les van a cumplir. Eso hago yo. Elijo que sea algo mágico porque se me cantó el orto. Así como a alguien se le ocurrió decretar que Cristo nació el 1 de enero. Cristo nació el 1 de enero. Cristo nació el 1 de enero. Yo le daba a la sidra cuando era chiquita. Esta señora, de 40 y muchos años, tirando a 50, ha protagonizado una procesión de episodios bochornosos, un desfile de absurdos que provoca náuseas incluso dentro del corazón, del núcleo del mileísmo duro. En más de una oportunidad, desde las entrañas de La Libertad Avanza, se pidió su cabeza. Exigieron que la expulsaran antes de que el incendio se tornara incontrolable. Sus propios trolls la mandaron, como Homero Simpson en la visita a la planta nuclear, a cuidar el frasquito con la abeja. ¡Ay, qué lerdos! Con razón Smithers me nombró supervisor de abeja. Sí. ¡Se nos escapó! ¡Ay, fracasamos! Sin embargo, Javier Milei se ha negado a soltarle la mano. Y ustedes dirán, ¿lealtad? ¿Milei leal? No seamos ingenuos. El presidente no sostiene a Lemoine por afecto, sino porque esta señora custodia secretos que podrían dinamitar su carrera y comprometer su vida política, cuando no incluso poner en tela de juicio su capacidad para gobernarse a sí mismo. Créanme que como fiel seguidor de Thomas Stephen Sass, no soy un fan de la psiquiatría, pero Milei, francamente, pone en cuestionamiento hasta los más escépticos. La caja negra de Lilia Lemoine le otorga cierta impunidad para difamar, amedrentar o amenazar a cualquiera que se atreva a llevarle la contraria, como ha intentado hacer muy torpemente con un servidor. Y Lilia, ¿todavía no sabes con quién estás tratando? Now, say my name. ¿Qué propósito real cumple Lilia Lemoine en este tablero? Es simplemente la
pelota útil colocada allí por el azar de una lista sábana que ya no sabían cuántos microbios meterle, cuántos ácaros, cuántas garrapatas iban a agarrar de la sábana, tan sucia, tan turbia? ¿O acaso Lilia Lemoine es una tuerca de un engranaje mucho más siniestro y al mismo tiempo brillante? Hoy vamos a averiguarlo. Quédate hasta el final. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El 7 de octubre de 1980, hace más de 45 años, en el gris vecindario industrial de José León Suárez, el mundo recibía a Lilia Adela Bolucalo Lemoine. Su llegada no tuvo la luz de un nacimiento deseado. Según fuentes, fue más bien un secreto de alcoba, envuelto en el silencio cómplice de la traición. Lilia nació como el fruto de una aventura prohibida, un desliz extramatrimonial entre su madre y un hombre que personificaba el orden más rancio de la Argentina dictatorial, el comisario Miguel Néstor Bolucalo. Tenía sangre ucraniana y un corazón que, según cuentan, era de pura piedra. Miguel, el comisario, nunca vio en esa niña una extensión de su linaje, sino un error administrativo en su biografía que debía ocultar. El menosprecio era el aire que se respiraba en aquella casa. Una frase brutal y definitiva quedó sellada a fuego en la psique de la pequeña, dictando quizás su futura y desesperada, por momentos patética, sed de validación. Cito: «Ojalá hubiera sido un varón para no romperme las pelotas». Cierro cita. Ante un, entre comillas, dios paterno tan cruel, Lilia enterró el apellido Bolucalo en el fango, abrazándose al Lemoine de su madre, intentando amputar de su identidad la sombra de aquel monstruo que la despreciaba. Nunca culparemos a Lilia Lemoine por lo que haya padecido en su infancia, donde no podía elegir. Solamente la juzgaremos por sus acciones, siendo adulta, aunque algunos puedan, idealizar la infancia, le llaman no psiquiátricamente síndrome de Peter Pan. Creo que es una figura literaria, ¿no?, que habla de la gente que se resiste a madurar. Y Lilia, con 46 años, va a tener que hacerse responsable de muchas cosas. No de estas. Paciencia. ¿Wendy? Hola, Peter. En el año 2000, mientras Argentina se desintegraba, Lilia buscó refugio en la Universidad de Morón. Se sumergió en la ingeniería, pasando 5 años entre cálculos y planos, intentando, quizás, imponer un orden lógico a una vida caótica desde su cuna. Pero en 2005, aquella carrera propia de personas inteligentes y esmeradas se tornó imposible para sus aptitudes. Así que abandonó los libros y abrazó una pulsión mucho más banal y fascinante: el cosplay. A los 29 años dio vida a Lady Lemon, su alter ego. Era una doble vida perfecta. De día, masticaba el tedio, trabajando en atención al cliente para empresas tecnológicas, donde nunca sería ingeniera ni gerente. Pero de noche, cosía nuevas pieles de seda y plástico frente al espejo, como Ed Gein. Bueno, su ascenso en Facebook fue un incendio. La ironía del destino la llevó incluso a los sillones de C5N, la catedral del pensamiento nacional y popular. Si se le puede decir pensamiento nacional y popular a la propaganda kirchnerista. Acuérdense de cómo le arrebataron a Haddad a los tiros el canal, y no es que Haddad sea santo de mi devoción. Recuerden que yo fui, por mérito, una palabra tan ajena a Lilia, el columnista más joven de Infobae, con 19 años, entre Jorge Asís y Novarecio. Pero bueno, es la misma pantalla que hoy Lilia señala como el eje del mal, directamente como una división de la inteligencia rusa. Bueno, en esa pantalla C5N, Lilia aprendió a forjar su propia imagen pública. A ver, vamos a intentar. Espérate, mientras te cuento que en Tecnópolis va a haber, en Comicópolis, va a haber talleres que vamos a estar dando para enseñar a hacer estas cosas también, y son gratuitos. No pasa nada.
son talleres gratuitos. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Y ya está. Y Jimmy va a la convención a Tecnópolis ahora. ¿Y esto? ¿Y los Mira, brazos? ya está. No, Y ahora, eso no. Acá, sí, venga para acá. Ahí está. Las manitos ahí. Déjalos ahí. Perfecto. Mira Lo qué que lindo. pasa por abajo es esto. Sacamos el pelo por acá. Ahí, mira. Bueno. Ya está, sos una superhéroe ahora. No, en realidad es una cazadora de demonios. Cazadora de demonios. Ahí está. Ahí está. Increíble. ¿Para qué? Está hecho a medida de mi cuerpo Te esto. voy a cazar. Perfecto. Tiene que calzar Y quedaron el las dos. busto. Las dos así. Venga, una al lado de la otra. Ahí está. Y les hacemos un plano a las dos. Me escapa Increíble. un ojo, pero es la onda, ¿no? Lilia, muchísimas gracias. Gracias Entonces, a ustedes. te vamos a ir a ver a Tecnópolis. Vengan a vernos, va a haber un Vamos a montón de estar con cosas. 5 ahí Van a haber y- cosas que no se vieron en ningún lugar. Te lo prometo y se los prometo a todo el ambiente que si tienen que ir a una convención por primera vez, vayan a esa sobre todo porque es gratis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en Tecnópolis. Pero bajo las capas y capas de maquillaje y las pelucas flúor, tapaderas de esa identidad conflictuada, la sombra del siniestro comisario Bolucalo seguía dictándole reglas. El espíritu de revancha, ese que se cocina en las infancias crueles, no tardó en brotar. En un concurso de disfraces, la supuesta reina del cosplay sufrió una humillación difícil de procesar. Perdió ante una niña de apenas 11 años de edad. Los jueces fueron brutales en su veredicto. El traje de Lilia era una chapuza de hilos sueltos y costuras mal hechas. Descalificada. ¿Aceptó entonces Lilia la derrota con la hidalguía de un artista? ¿Con la elegancia de una buena competidora? No. Incapaz de tolerar que una pequeña niña de 11 años le arrebatase el centro de la atención, Lady Lemon organizó un escrache digital contra la niña, contra una menor de edad, exponiendo su seguridad personal y la de su familia. Sí, una treintañera furiosa con una nenita de 11 años, hostigándola. Durante aquel periodo también abrió una cuenta en Patreon donde subía fotografías subidas de tono, exclusivas para sus seguidores, lo cual me parece muy bien. Yo defiendo la libertad sexual, a diferencia de Lilia. Otro sitio donde se promocionaba, y hay un alijo documental que por obvias razones no expondremos, es en Poringa, la famosa versión XXX de Taringa. Yo le vendía a Nakayama, uno de los dueños de Taringa, flipando.net, series.com y películas.com. 3 sitios que creé con 17 años, y no me los compró porque valieran algo los sitios, sino por el sistema de coparticipación de las ganancias en Bitcoin que luego se implementó en Taringa, repartiendo milibits entre los usuarios con posts más populares. Ese sistema lo inventé yo. Me pregunto si quizás Lilia cobró gracias a mi idea. No me sorprendería. Las personas como yo y como usted, querido espectador, trabajadores esmerados del sector privado, empresarios competentes, servidores del prójimo, somos quienes llevamos el mundo adelante. Las personas como Lilia, la pesada carga de parásitos que debemos soportar. Sigo. Lemoyne tiene más secretos guardados bajo su blonda peluca de seda. Y sucede que la hoy flamante diputada libertaria, entre comillas, realmente concederle la palabra liberal o libertaria a Lilia Lemoyne es hacerle el mayor favor posible al marxismo. Pero bueno, Lemoyne no siempre fue una guardiana de las fuerzas del cielo, sino que, como no podía ser de otra forma, carga con un pasado teñido de rojo intenso. Yo jamás fui comunista, jamás fui kirchnerista, pero Lilia tuvo un altar donde Cristina Fernández de Kirchner ocupaba un lugar protagónico. Lilia fue una ferviente feminista y se ve que le quedaron todas las manías, y fue una simpatizante de figuras como Miriam Bregman o Hermes Wiener, todas las gamas posibles de los enemigos de la propiedad, el mérito y el talento individual. Hasta ahí todo tiene sentido. Una paradoja viviente, Lilia Lemoyne, la diputada libertaria que soñaba ser Evita, que la impiadosa hemeroteca no perdona, encargándose de recordarle su verdad cada vez que intenta maquillarla. Yo recibí el gobierno de Cristina con alegría porque dije, hey, es una mujer. No sé qué va a hacer, pero es una mujer y eso ya es un cambio, que haya una mujer presidente. Me gustó. Si me dice que soy feminista, yo no me ofendo, porque es verdad, soy feminista. No sé, yo venía ilusionada con el socialismo, dije, listo, el próximo presidente es Wiener. Encima vengo de Santa Fe, de Rosario, de estar con la gente de allá, de ver cómo son ellos, y digo, ojalá hubiera ganado Wiener. Entiendo por qué estuvo Wiener. Y decía, después de Cristina, el presidente va a ser Wiener. Y después, no.
Tenemos el caso de Luis Zamora, por ejemplo. ¿Conocen a Luis Zamora? Bueno, Luis Zamora es un tipo que viene luchando hace años, sancionando leche. Es de la rama de la izquierda, ¿no? de una izquierda más pensante. Y es un tipo honesto. Y el que diga que Zamora no es un tipo honesto, se tiene que lavar la boca con jabón. Por miles de razones, ¿sí? Han pasado décadas y el tipo jamás estuvo metido en nada turbio. Así que ahí tienen un político honesto. Y si me dicen, no lo voto porque no lo va a votar nadie, eso es un tonto. Porque todavía hay que resolver algunos temas sociales. En cuanto a los derechos de las mujeres, creo que alguien como Miriam Bregman, por ejemplo, sí lucharía por el aborto legal. Y ojo, yo creo que tiene que estar súper regulado, porque no es cuestión, ninguna mujer quiere matar bebés. A los chicos de derecha que estén mirando esto, los de derecha, así derechosos, bien derechosos, sepan que estoy hablando de el aborto legal antes del tercer trimestre, del primer trimestre, con acompañamiento psicológico. Y cómo se hace en Uruguay. Investiguen cómo se implementó en Uruguay el tema del aborto legal y yo voto por eso, ¿sí? Voto por eso. Ayer hice un posteo sobre si se debe legalizar el aborto o no. Yo soy pro-choice. Es el Día de la Mujer. Y quisiera decirles feliz día a todas las mujeres y a todas las personas que se identifican con ser mujeres también, aunque no hayan nacido con vagina. No importa, yo creo que uno se puede identificar con lo que quiera. A mí no me importa. Y creo que a nadie le debería importar. Agustín Laje, que a veces se equivoca y dice pelotudeces, y yo no coincido con todo lo que dice Agustín Laje. No coincido. Agustín Laje es un tipo muy de derecha, con el que no voy a estar nunca de acuerdo con el tema de que él no es pro-choice. Y yo sí. Así que no puedo estar de acuerdo en eso. Para mí en eso tiene la cabeza cerrada, así que voy a considerar que tiene la cabeza muy cerrada. La vi igual a Carrió. A mí lo que no me gusta de Carrió es que es muy chupacirios. No me gusta que sea chupacirios. Otra vez, yo tengo un tema con la gente, con la parte religiosa de la política y la religión. Es que yo no puedo apoyar gente que no dé lugar en su cabeza a pensar en legalizar la interrupción del embarazo, el aborto, en casos de embarazos no deseados. Que los bancos dejen de robar junto con los empresarios y que los kirchneristas vigilen lo que hace Macri y la familia Macri y los empresarios. Y podemos ir más lejos. Lilia reivindicaba el aborto legal y gratuito y abrazaba la ideología de género con la misma vehemencia con la que hoy promueve al bando contrario. Resulta casi una pieza de humor negro verla autodenominándose feminista mientras reparte consejos por redes sociales que parecen sacados de un manual de supervivencia del siglo XIX. Este es un consejo para todos mis queridos varones. Tengan en cuenta que al momento de desconfiar de una mujer, sí, porque tienen que desconfiar de todo el mundo alguna vez, no elijan desconfiar de la mujer libertaria, de derecha, pro vida. Elijan desconfiar de la zurda pañuelo verde, porque son las que van con el yo te creo guacha, no ponen nada en duda y después terminan asesinando niños, justificando lo injustificable, ayudando a abrir la ventana de Overton para cosas como la antimujer. Entonces no alimenten eso, busquen chicas que no tengan un pañuelo verde en sus fotos de Instagram, por ejemplo. Chequen bien y elijan bien. Y si tienen que elegir en quién confiar, confíen en la que no usó el pañuelo. Lilia intentó convencer al mundo de que su militancia de izquierda fue solo un error de juventud, pero en el mundo digital, los fantasmas nunca terminan de morir. Sobra decir que absolutamente toda esta información cumple con los más estrictos estándares de contenido educativo, informativo y periodístico, puesto que permiten figurarse cómo una persona de estas características llega al Congreso de la Nación y desde allí, ya llegaremos, injuria, calumnia y difama a los ciudadanos que sostienen su oneroso nivel de vida. Entonces,
La entrada triunfal de Lily al activismo político no fue una iluminación ideológica, no fue una epifanía donde descubrió la catalaxia, el orden espontáneo, la falacia de la ventana rota de Bastiat, reversionada por Hazlitt en Economía en una lección. No, ¿se imaginan a Lilia leyendo? Naturalmente no. Todo se trató de una cuestión privada, pero la frontera entre lo privado y lo público, Lilia no la conoce mucho. Para 2019 llevaba 3 años saliendo con el conocido youtuber Emanuel Danan, con quien compartí la íntima amistad de Ricardo Iorio. Sobra decir que Danan, con más de 2 millones de suscriptores, es uno de los influencers más competentes de este ecosistema de YouTube en español. Guste o no guste, las cosas se las ganó por su cuenta. Y en aquel año electoral, Danan fue invitado a participar en la campaña presidencial de José Luis Espert, que recordemos, fue fondeada entre otros por Massa para quitarle votos al macrismo y allanar el camino de regreso al kirchnerismo. Con un criterio atinado, el de no hacerle el juego al kirchnerismo que detesta, Danan se negó, pues aquella campaña de Espert no solo era sospechosa por su estrategia, sino por sus amistades peligrosas. En agosto del 2019, un servidor reveló en forma de primicia, a través de Amos del Mundo en Radio Sónica, el aroma a nafta y a pólvora de los narcovínculos de Fred Machado y Espert. La camioneta Jeep Grand Cherokee blindada donde Espert sufrió un pseudo atentado, ¿recuerdan? Que Massa salió a dar las explicaciones por Crónica, básicamente como el manager de un jugador de fútbol o de un actor. Sí, los vuelos privados, el agradecimiento de Espert a Machado, todo es de mi cosecha. A mí, y vaya que Espert sabe perfectamente lo que digo, vinieron a ofrecerme $100.000 para no publicarlo, tras haberme ofrecido antes de que me entere ser candidato a diputado en la provincia de Río Negro, a lo cual, como pueden imaginarse, les contesté: váyanse al carajo, la primera y la segunda. Y eso que no tenía canal de YouTube, ni empresa, ni 10 empleados, ni propiedades, como tengo ahora. Todo ganado con mi lomo. Pero bueno, Danan, al igual que Roberto Kachanowski, siguió la senda del sentido común. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos una vez más. Y hoy estamos con el periodista Nicolás Moraz. Para el que no lo recuerde, es el que filtró la lista de los aliados de la Open Society de George Soros en Argentina y cuyas investigaciones frenaron la implementación del software de espionaje masivo israelí Pegasus. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Perfecto. Así que me parece que nos tenés una gran primicia. A ver, ¿qué puede ser eso? Y bueno, parece que algunas personas que se creyeron el verso de la nueva política van a tener que moderar sus esperanzas, porque no solo Espert no cumplió con el resultado esperado, con la performance que pretendía, y sacó 2 miserables puntos, sino que me parece que tiene muchos trapos sucios para ocultar. Y uno de ellos, es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Estamos claros en eso? Porque no hay Espert presidente en 2023 sin que ustedes sean Partido Nacional. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Que hay que laburar en la calle. Hay que ensuciarse las manos. Van a tener que hablar con peronistas, con kirchneristas, como yo, que me junto en la mugre a veces. ¿Vieron la fotito esa de mierda con la red, etcétera? Bueno, esa es la mugre, pero van a tener que hacer ustedes también. Pero hay que darle gas y músculo a la actividad política. Y la actividad política es otro partido, ¿eh? Es otro partido, les repito. Si no se quieren ensuciar, si no quieren prostituirse un poco, no se metan en política, pero no digan que quieren cambiar el país. No se llamen partido, llámense fundación, no me engañen más. Ya me engañaron una vez ustedes, diciéndome que hoy el PL iba a ser partido, no lo es. No quiero ser autobombo, pero en 2019 fui el responsable de desentrañar la oscura trama detrás de estas maniobras. El 6 de agosto, solo 5 días antes de las PASO de aquel año, la camioneta que transportaba a Espert, y a quien Milei apoyaba formalmente en su aventura presidencial, fue atacada por 2 proyectiles. Casi de inmediato Sergio Massa, a quien nadie le había dado vela en el entierro, pero se sentía lo suficientemente dueño del espacio para ser interlocutor autorizado, salió en el canal Crónica a decir que el vehículo había sido baleado. Sí, baleado. Aunque después Espert aclararía, comillas, que solo habían sido piedrazos. Piedrazos calibre 9 milímetros. Me puse a investigar a la camioneta Jeep Grand Cherokee en cuestión y rápidamente encontré que su propietario era un tal Claudio Sicarelli, empresario rionegrino, empleado público y fundamentalmente primo
de Fred Machado. ¿Y quién es Federico Fred Machado? Uno de los mayores narcotraficantes de Argentina, dueño de un escandaloso avión que en 2011 aterrizó en Barcelona cargado de 900 kilos de cocaína y en cuya causa fue encubierto por el fiscal Julio Novo, amigo íntimo de Sergio Massa. Fred Machado está vinculado a la ruta del dinero K, es decir, el financista de Spert, y en ese momento de la formación política de Milei, ayudaba a fugar los recursos de la corrupción kirchnerista, y en 2021 este personaje al que desenmascaré en forma de primicia y de exclusiva y por el cual me insultaron a viva voz en el búnker de Spert cuando apenas cosecharon 2 puntos en las elecciones de 2019, terminaría siendo detenido en Neuquén tras una alerta roja de la Interpol. Hoy se enfrenta a cadena perpetua en un juicio en Texas. Pero bueno, este tipo fue el que le puso el avión a Spert, además de prestarle su jet privado para los viajes de campaña. Estaba presente en muchos de sus eventos y Spert le llegó a agradecer personalmente. Gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Esto me remite a las palabras de Roberto Kachanowski cuando en una entrevista con Luis Novarecio afirma que Spert le dijo abiertamente que los puestos, los candidatos de la ciudad de Buenos Aires se dirimían por quién ponía más plata en su campaña, a lo que Kachanowski acotó: entonces te van a copar las listas los narcotraficantes. Tomamos un café, te decía exactamente lo de Dandy de Martínez. Perdón que hice el chivo, pero no pasa nada. No pasa. Un sábado de la tarde. Y me pregunta Nazareno, dice, ¿vos serías candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Digo, mira, no sé, yo antes de ser candidato a nada quiero saber qué quiere hacer. Me insistió sobre el candidato a provincia de Buenos Aires y yo puedo ser por capital o por provincia. Digo, mira, no sé si sería, pero en todo caso si sería, iría por la capital. Respuesta. Esto fue así, ¿eh? Me dice, los primeros puestos en la capital son para los que más plata ponen. Yo con ese tipo de conceptos no voy. Pues viene un narcotraficante y te compra toda la lista y te hace un desastre. Pues viene un narcotraficante y te compra toda la lista y te hace un desastre. ¿Será que la nueva política está bancada por el narcotráfico? No me sorprendería, sabiendo como lo sé, hace ya muchísimos años, que los principales interesados en el prohibicionismo de las drogas y en esa falsa guerra contra el narcotráfico que llena las cárceles de inocentes y derrama sangre en las calles, son ni más ni menos que los narcos. Así que esa muletilla obsesiva del pelado Garca de vamos a crear la D Argentina, parece, bueno, que tiene bastante quórum en este muchacho. Pero bueno, volvamos a Lilia. Y es que habiendo fracasado Danan, la campaña de Spert le ofreció trabajo a su pareja, su entonces pareja. Concretamente, ponerla al frente de la estrategia digital. Y el resultado fue un naufragio de proporciones épicas. Me acuerdo incluso cuando salieron las capturas del grupo de WhatsApp donde decían: ¡borren el comunicado! ¡Voraz nos descubrió! ¡Ese gordo sabe de todo desde que estuvo en la Fundación Naumann! Bajo el liderazgo de campaña de Lilia, la imagen de Spert terminó de pulverizarse en las encuestas hasta tocar fondo en las generales. Claro que no contribuyó, haber absorbido recursos de manera tan poco clara como la organización del acto de Ferro, todo el mundo imputado. Es más, Bastianes hizo una denuncia donde se incorporó mi investigación, entre otras, que instruida en el juzgado criminal y correccional número 8 federal, por supuesto, complicó a Spert por enriquecimiento ilícito, a Milei por encubrimiento, y fue uno de los disparadores que en el contexto de la detención de Machado aceleró que la Corte de Texas indague también sobre Spert, costándole la carrera al pelado Garca como la reta, miren. Dios mío, a esos muchachos no le dejo los chicos cerca. Es aquí donde la trama se vuelve digna de una novela de espionaje. Corre el rumor, y cuando un rumor es repetido por 3 fuentes hay que tomárselo en serio, de que Lilia no es una torpe aliada, sino una pieza de ajedrez de los servicios de inteligencia, una infiltrada con el objeto de socavar desde dentro a la derecha emergente, succionarle recursos y controlar que se muevan ciertos márgenes.
como quien dice, una emanación de el Estado profundo, lo que Trump, el intento de genocida que quiere el Premio Nobel de la Paz, llamaba el pantano. ¿Se acuerdan? El pantano. Por cierto, Lilia Lemoyne, claro, terraplanista, no podía ser de otra forma. ¿Qué alimenta la sospecha de Lilia Insider, Lilia Asset de la inteligencia? Bueno, en 2019 se reunía asiduamente con Nazareno Echepare, que por cierto me rogaba una entrevista hasta hace algunos meses, que fue jefe de campaña de Spert y que renunció el mismo día que yo publiqué la primicia sobre Machado. Pero Echepare no es un apellido cualquiera. Nazareno. Sabemos que sos el hijo de un conspicuo y veterano agente de la CIDE. ¿Y ustedes qué creen, amigos? ¿Es Lilia una libertaria convencida o el caballo de Troya más pintoresco de los últimos tiempos? Escuchen lo que sigue y juzguen por ustedes mismos. En 2021, tras cerrar el capítulo con Danan, qué bueno, Emanuel, que te salvaste de esto realmente, para mejor, como me dijo Ricardo en su momento, mejor para vos, Lilia quedó huérfana de sponsor, puso la mira en la cima, sumergiéndose en un romance con Javier Milei, que hay todo un debate sobre las fechas y no me voy a poner a buitrear ahí, pero el caso es que Lemoyne, a través de Milei, le dio rienda suelta a una alucinación mística, mesiánica, la de convertirse en la nueva Eva Perón del siglo XXI. Ella, la chica de José León Suárez, ninguneada por su padre o padrastro, la mujer que moldearía al líder desde la intimidad. Y a diferencia de Eva, que Perón cruelmente terminó lobotomizando, Lilia no necesita que la lobotomicen. Pero bueno, amigos, sabemos de buena fuente que es así, que está totalmente obsesionada con ser Evita, que hasta ha posado en los espejos, los ademanes, los discursos, ¿no? Paloma San Basilio. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera, mas no te alejes, te necesito. Pero mientras soñaba con bailar en los balcones de la Casa Rosada, su imprudencia seguía brotando. En plena paranoia de la sopa china, no tuvo mejor idea que sumergirle a la gente que tosiera sobre las mesas para verificar el contagio. Lemoyne se convirtió en alguien que tenía una protesta legítima contra el encierro masivo, pero rodeada de terraplanismo, incitaciones a toserse entre unos y otros, y terapias para cambiar el color de ojos que causaron daños severos, incluyendo ceguera en afectadas, lo cual a todas luces constituye una violación flagrante del principio del daño, de Stuart Mill, de la ley de la igual libertad de Spencer o el axioma de la no agresión de Rothbard, tres conceptos que Lemoyne difícilmente pueda definir sin acudir a ChatGPT. El 7 de septiembre, nada más y nada menos que el notable cineasta, guionista y productor Juan José Campanella atacó a Milei a través de su cuenta de Twitter. Cito: en todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él, son peores que los K. Aludía, por supuesto, a la polémica declaración de Milei sobre la venta de niños y a su progresiva moderación discursiva, que ha abandonado ya los últimos elementos de máscaras liberales que le quedaban para demostrarse como un conservador liberticida y ultracorrompido. El texto está acompañado de un video que expone contradicciones del candidato presidencial antes y después de los comicios. Lemoyne, desafiante, le respondió a Campanella 2 días más tarde, capaz estaba durmiendo hasta tarde como Ofelia: Juanjo, vamos a cerrar el INCA, el Instituto del Cine, y ya te habrás enterado que no hay un solo fondo apoyando a Javier Milei, sino 3, ¿verdad? 17 horas después, el director contestó tildando a Milei de desquiciado y a ella de terraplanista. Esto último debido a la filtración de un fragmento de video de un episodio piloto que filmó Lemoyne años atrás, en donde exponía los argumentos del terraplanismo de un modo cuanto menos ambiguo y sugestivo. La teoría de la Tierra plana te obliga a luchar contra todas tus creencias y contra todo lo que te enseñaron. Según los terraplanos, esta es una herramienta que los gobiernos del mundo han utilizado para convencer a todos los niños de primaria y a todos los seres humanos de que la Tierra efectivamente es una esfera.
Lemoyne respondió furiosa, no solo al director sino también al diario Clarín, que recogió la primicia. Dijo que nunca defendió el terraplanismo, lo cual, según testigos, es una flagrante mentira, sino que había hecho un episodio piloto para una serie de ficción, lo cual no está demostrado, y que le habían recortado un fragmento maliciosamente, e invitó a ver el video completo en su canal. Pero lo cierto es que el video no fue recortado maliciosamente. En el resto del material, que dura más de 20 minutos, Lemoyne mantiene la misma compostura. Expone sus argumentos, si se les puede llamar así, y exige al espectador cuestionarse todo mientras explica por qué, según ella, tienen sentido los razonamientos terraplanistas. Pero bueno, suponiendo que de verdad el video estuviese descontextualizado, lo que no puede negarse está en la caja de comentarios del mismo. Un usuario comentó: está buenísimo esto, aunque el terraplanismo no me va a cerrar nunca por ningún lado. La influencer respondió: por eso lo elegí, porque es impasable, y sin embargo, cuando te metes a ver sus argumentos hay muchas cosas que sí tienen sentido. El usuario contestó: sí, me comí un montón de videos por un amigo terraplanista. No se le puede decir dos palabras sin que diga que la luna es de papel maché y que la alumbran con un reflector. No lo aguanto más. Lilia volvió a responder: jaja, ese es un amigo interesante. Otro usuario le dijo: muy buen video, nunca pensé que te gustaría esta clase de cosas. La respuesta de Lilia fue: estas cosas, en referencia al terraplanismo, son mi vida. Ojalá se hubiera quedado ahí. Por lo menos no nos costaría dinero de impuestos. Otro muchacho bastante más lúcido escribió un párrafo extenso donde resumidamente dice que sí, que está bien cuestionarse todo y hacerse preguntas, pero que tampoco tiene sentido caer en argumentos sin base y que los griegos hace más de 2000 años ya sabían que la Tierra era esférica, claro, el famoso experimento de Eratóstenes. Lilia respondió: sí, sin embargo estos tipos encontraron un modo de demostrar que el mismo cálculo serviría si la Tierra fuera una circunferencia plana, al igual que los astros. Circunferencia plana. Bueno, no sé cómo, pero leí que lo habían hecho, sigue Lilia. Habría que investigar. Lo que pasa es que toma bastante tiempo ver punto por punto. Sí, también lleva bastante tiempo aprender a leer. Estas respuestas claramente no forman parte del episodio piloto y la fecha de estas no fue hace 10 años, como ella pretende hacer pasar, sino hace 5. Ahora bien, ¿representa algún tipo de peligro que esta mujer sea o haya sido hasta hace poco una terraplanista? Seguramente no. Lo que sí es peligroso es el costosísimo tratamiento oftalmológico que promovía a través de sus redes sociales para cambiar el color de los ojos y que dejó a numerosos pacientes con graves problemas de visión e incluso ceguera. El presunto oftalmólogo involucrado, Pablo Garrot, está siendo investigado por la justicia y Lemoyne también recibió gravísimas acusaciones al respecto. Una de las denunciantes, de nombre Roxana, declaró en vivo ante América TV que Lemoyne administraba un grupo de Facebook para promocionar este tratamiento o pseudo tratamiento y captar pacientes para el polémico carnicero. Cuando los damnificados compartían sus terribles consecuencias, la influencer eliminaba las publicaciones o los expulsaba del grupo. Y así llegamos al crítico año de 2023, cuando Javier Milei dio la sorpresa en aquellas primarias abiertas y obligatorias, quedando a, valga la redundancia, un paso de la presidencia, pero también el año en el que el corazón de Lilia, o su mayor ambición, se rompió en 1000 pedazos. Sí, se hizo trizas. La aparición de Fátima Flores en la vida de Javier, una actriz y una comediante con mayor capacidad interpretativa que Lilia, que bueno, mal que mal todo lo que vemos parece bastante auténtico, fue la sentencia de muerte al sueño de ser mamá y primera dama. Y devastada, a sus 42 años de edad, la leona herida empezó a lamerse las llagas, escupiendo veneno. Fue ella quien, en los pasillos palaciegos, maliciando la traición, comenzó a hacer circular la narrativa más dañina para la estabilidad de Milei. La idea, que sabemos perfectamente correcta, de que el líder se comunica con sus perros a través del medium de su hermana Karina. Pero Lilia fue un paso más allá. En un acto de puro despecho, buscó a los removidos, los cancelados de La Libertad Avanza, e incluso a quienes se apartaron por su cuenta, quienes habían sido sus amigos, sus coleguitas, el Ministerio del Odio, ¿se acuerdan? Y ofreció venderles literalmente los secretos más íntimos de la cama de Milei. Sí, así, literal. Lilia no solamente les habló de los perros muertos, los clones, los hábitos precarios de higiene, sino que les entregó pruebas capitales de la fragilidad mental del león. Existen videos donde se observa a Javier Milei quebrado, desplomado sobre la cama, todavía vestido con sus jeans, sus zapatos y la campera de cuero que parece una segunda piel, transpirado, para luego deambular sonámbulo, perdido en un limbo de confusión. En
En una de las más dantescas escenas, Lilia, sabes de lo que te hablo, Milei agarra un control remoto con los ojos extraviados antes de gritar la frase «¡Este control remoto anda mal porque no está dolarizado!». Acto seguido lo estampa contra la pared, dejando que el plástico se deshaga en 1000 pedazos. ¿A vos que te gusta tanto hablar de los rusos, los hackers rusos? ¿Crees que sos la única que tiene copia, Lilia? Sigo. El paso de Lilia por los medios fue una demolición controlada de la imagen de El Loco. Parecía realmente el mejor activo publicitario de la campaña de Massa, especialmente su entrevista con Babi Echecopar, cuando lanzó su propuesta de que los hombres pudieran renunciar a la paternidad, algo que dejó a la campaña al borde del abismo. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con Bueno, el es tema del esto, aborto? ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, y la enfermera. el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando ¿Pero qué no lo pasa quiso en tener? el caso de que él no se haya cuidado del hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer hace la denuncia por violación. Bueno, ¿Y polémico. tomás la pastilla del día después? El proyecto es polémico. No, es muy difícil de probar todo esto que vos estás No, diciendo. no O sea, es para la difícil. justicia va a ser... No. Imagínate, tardan 5 años por un robo, No, imagínate algo así. no, es muy Pibe va a simple. tener 57 No. años cuando falle la justicia. No, es simple. En honor a la verdad, me parece que comparado a todo lo que hablamos antes y a lo que viene después, esto ni siquiera debería ser polémico. Probablemente sea la idea más lúcida de Lilia Lemoy, más allá de si es debatible o no. Pero cómo no recordar los videos filtrados sobre el oscuro financiamiento de la campaña que aquí mismo revelamos de manera exclusiva, aunque otros, como el cabeza de ese, lo sacaran de un Instagram que la fuente preparó para nosotros, dedicado y todo. Documentos de enorme valor público, puesto que revelan concretamente cómo Lemoyne, valiéndose de su presunta condición de amante de Milei o examante de Milei, termina brindando indicaciones sobre cómo dar dinero debajo de la mesa al recaudador Dubois, lo que forma parte de un paquete donde también se puede ver a Giacomini asesorando cómo coimear a Milei en las cuentas del padre, para luego dar lecciones de moral, claro. Le dediqué un video entero a Giacomini sobre esto. Y también a Mariano Gerván, un gnocchi atornillado que no quería dejar su oficina del Senado ni cuando le tocaba irse por ley, negociando $2 millones de aportes en Nueva York, o a Luciano Malespina de la estafa CoinX admitiendo cuánto le pagaba Milei para ser parte del fraude. Todo esto primicia mía, como aquí reivindica el periódico Perfil, entre otros. Todo esto información de increíble valor para los ciudadanos. Todo este valioso trabajo periodístico que confluyó en el documental crítico más visto del planeta sobre Milei, mi primer documental sobre él, amparado por supuesto en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, en el 32, en el 43 tercer párrafo, en el 75 inciso 22, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, por no mencionar el Estatuto del Periodista Profesional y la Ley 27.275 de acceso a la información pública. Toda la jurisprudencia me apoya, exponiendo hechos de interés público, que no nos sorprende que con una justicia tan corrompida no hayan sido indagados. Pero ¿qué importa? El periodismo se dedica precisamente a exponer lo que los poderosos quieren ocultar, como Lilia. ¿Cómo quedó ardida Lilia después de eso? Y esto es muy loco porque Lilia me odia desde antes de eso, yo no sé por qué. Danan me entrevistó en Radio Sónica. Yo me solidaricé cuando el gobierno peronista les mandó una ambulancia intimidatoria y la madre de Lemoyne estaba enferma y Danan cuidándola como buena persona que es. Pero Lilia me odiaba. Tanto que en el famoso clip donde Milei pierde los estribos contra mí me insulta como loco porque expuse su corrupción como siervo del señor de la guerra Urnequian, donante de la Fundación Clinton y, de acuerdo a Wikileaks, propiciador de la guerra del Adorno-Karabaj, donde, por ejemplo, le enseña a los niños a armar AK-47 para ir a morir por sus intereses.
Un verdadero empresario. Ese famoso clip donde Milei me insulta, lo grabó Lemoyne. Lemoyne le dio la letra y Lemoyne está de fondo. Aunque nunca pudo refutarme. Y eso que se enfureció hasta grados cómicos cuando publiqué mi video sobre su ciega obediencia al nefasto Urnequian. Le pasó de todo. Capaz el uno no lo apoyaba en la jugada. No harían eso, porque entonces ¿quién invertiría? Nadie. ¿Te das cuenta, pedazo de cómo va funcionando esto? Podés poner voz muy seria, pero no dejas de ser un... Entonces, en ese contexto, ¿cómo se resuelve operativamente este problema? ¿Sigue la transmisión a pesar de que se cayeron las luces? Pedazo que en realidad, cuando una empresa ganó toda la cuasi renta de una explotación monopólica, si te vale el término, se agotó ahí. ¿Comprendés? O sea, terminó volviéndose una empresa competitiva. Uy, mira, qué sorpresa te llevaste. Que haber dado hace muchísimos años, porque Aeropuertos tenía hace mucho tiempo deuda cotizando en el mercado. Pero como no les alcanzó, también quisieron que salgan las acciones a la bolsa. Y la bolsa, y les cuento para esos ignorantes que tampoco lo saben, como dice el refrán, los amigos se conocen en las malas, y Javier demostró ser un redomado patán. Bueno, todo esto antes de que salga a la luz el material de Lemoyne, de Gerván, de Malespina y de Giacomini, con quien tuve unas reservas que obviamente no se merecía. Y la primicia la terminó sacando Santiago Sautel, merecido ganador de Martín Fierro de investigación periodística. And you're working on this ad campaign as well right now? On this Yeah, I'm in charge of his image. And also marketing, branding. He has it's like I'm trying to find a picture here. I think maybe I may have seen this picture on your, what's his name? Oh, yeah, that's the... He's very famous, but because of his hair. Yeah, I can see, I think I... Actually, we are kind of a relationship. We were a couple in 2020. But in secret, I was just gonna ask, like, yes, but we didn't have to. But we are together, so he knows that I really care for him because I know him from before. Yeah, before he got, he knows you're not in it. I know for the ideas as well. Actually, I went to politics first. So that's why I know him so intimately, and I can put my hands on him and do all this stuff. We don't have time. But we don't have time for that. What are you guys going to try and do, like, economically and financially? We have lots of people sending money for the campaign. It's interesting that you're mentioning this. I was actually companies, because they cannot still working in Argentina under a socialist regime. And what they've actually done before is one of the people on the right party of power, and they can also contribute to a campaign. They can donate financially. Yeah, right. In Argentina, it's not legal. No, I'm just going to ask you, how does this even work in Argentina? Because I want you to make sure before I pitch this. You can have contributions, but really small amounts. So everything goes down the table. Oh. But that's also, I guess, that's fine. I thought you were going to say you can't do it. Wait, so what is the official way? It's like just small amounts, like directly to a party, and then, unofficially, like how would you... You have to present all the papers to the government. Okay, like officially you still have to do that, but you can also... What we do, he's an economist, he's famous, so he gives conferences. Wait, but so how would you actually get the votes? The donations. We have one person that works with me.
He gets all the investors. Okay. So they have like dinners, you know, meetings. So he talks to all the business people. He answers questions, and they pay the script. They pay for like $2,000 each one. He pays directly to the person in charge. 2,000 is not a lot of money. I'm sure it makes others Chinese. I know. But maybe they would want some more money. That's the price for the dinner. Yeah, just a start maybe. We have a very. There are different ways you can contribute. I can contact the people with Ivan Hua. He's who's managing Stoner. Yeah, he's my friend. And we became friends during the last campaign, and I saw he's totally honest. He won't keep any money. Yeah, he's gonna ask me. Have advertised on to the company. Is it cash? Or is it just like difference? Like how much? Sometimes the cash is. Pero bueno, todo esto va explicando cómo Lilia, a través de aparentes maniobras no muy éticas con su ex el presidente, llegó a ocupar su sillón de diputada a finales de 2023, en lo que podría llamarse el Bozal de Oro. La sentaron en un escaño, en un curul, como dicen los colombianos, para que cerrase el pico, para comprar su silencio con fueros y sueldos públicos, con muchos asesores, porque Milei sabe que Lilia Lemoine no es solo una aliada extravagante, sino una custodia irascible y absolutamente imprevisible de muchos asuntos delicados. La mujer que tiene las llaves del manicomio, en el peor de los casos, y que está dispuesta a usarlas si siente que puede quedarse afuera de la foto. Pero su derrotero por el gobierno, amigos, no dejaría de darnos sorpresas. En un giro que parece guionado por el mejor autor de comedia negra, no sé, Luis Estrada, Lilia fue designada como primera secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la que te daba tratamientos para cambiar el color de ojo a riesgo de que te quedes ciega, esa, la terraplanista, sí, la misma Lilia que se burla de las fotos del alunizaje. También lanzó dardos envenenados contra sus antiguos colegas José Luis Espert y Luis Rosales, sugiriendo que su matrimonio político no es más que un decorado de cartón piedra para ocultar su homosexualidad. ¡Qué persona! Fiel, Lilia, ¿eh? Menos mal que sos tan celosa de la vida privada. La lealtad de Lemoine tiene el sello de los pasaportes, señores. Durante la votación de la ley de financiamiento universitario se encontraba en Ucrania, quizás buscando las raíces de ese padre que tanto la marcó, pero regresó con la urgencia de un comando para estampar su veto en la ley de educación pública. Cumplida la misión, volvió a despegar. Otro viaje eterno, pagados por los argentinos productivos, como usted, como yo, no como ella, que con su sonrisa de plástico dice defender. Y ahora podríamos decir que su infame hipocresía encontró nuevas formas de reinventarse en un congreso que le sirve como escenario de la Belle Époque para su bizarro cosplay. Un cosplay donde se disfraza de diputada de la nación, con peleas a grito pelado cual vecindad del Chavo del Ocho con Marcela Pagano. Literalmente, por estas cosas Tinelli se quedó sin trabajo. No hay que dar quórum. Vamos. Están dando quórum. Están dando quórum. Están dando quórum. Quórum al kirchnerismo, Bonacci. Vamos. ¿Cómo vas a tirar agua? Bueno, no den quórum. Entraron gracias a Javier. Incluso Victoria Villarruel, y esto ya se parece a la jaula de las locas, no dudó en denunciar a Lemoine por liderar una jauría de trolls dedicada a despedazar su reputación en el fango digital. El temperamento volátil de Lilia, forjado en aquella dura infancia, estalla ante la mínima resistencia. Lo vimos en Corrientes, donde en medio de una visita presidencial no pudo contener la mano y terminó empujando, agrediendo a un manifestante. Y lo vimos también en su enfrentamiento con la prensa, a la que acusa de acoso cada vez que las preguntas se vuelven incómodas, lo cual es muy lógico cuando alguien está tan plagado de contradicciones, de vacíos y de evidentes limitaciones morales e intelectuales como Lilia Lemoine. Amedrentándome, me dejan en paz. Ahora mismo. Está nervioso. ¿Por qué tanto nerviosismo en el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Me están acosando? No, pero ¿por qué tanto nerviosismo? Muchachos, por Dios. No, Lemoine,
vos viniste, ni nos dimos cuenta que vos estabas y te metiste a gritarnos, Lemoine. Bueno, nos está grabando tal como hiciste en el Congreso, Lemoine, lo mismo. ¿Qué sos, pagano? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me estás grabando, Lemoine? ¿Por qué graba? De verdad. ¿Qué es esta amenaza de grabar a los Nos va a sacar una selfie, Lemoine, a ver, vamos. Ponete para la selfie, Lean, ahí está, ponete. Bueno, saluda. Sí, te estamos... Y no me dejan Pero en paz. vos viniste a... Pará, acá ahí no salimos, ahí está. Siempre muestran lo que ellos quieren. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, esto es bizarro. En esto se ha convertido la política argentina, un auténtico circo, una vergüenza. No, los voy a grabar porque les estoy pidiendo que me dejen en paz. Son 5 tipos que me están siguiendo. Les digo que me dejen en paz y no me dejan en paz. Entonces, como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad. ¿Me van a dejar en paz ahora que lo estoy grabando? ¿O me van a seguir todavía? Ah, se quedaron quietos ahora que los están grabando, ¿no? Así son, así es la prensa. Te hacen cualquier barbaridad y después cuando vos los grabás a ellos... ¿Por qué analiza tanto la política? Me dejan en paz ahora mismo. Basta, se terminó, basta. Y así es la prensa. Así, mienten, agreden, perjurian. Y cuando vos sacás la cámara y los grabás, ahí se calman. 3 cuadras me siguieron, empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome. Maldito extranjero, que no sé qué. Los pibes. ¡Qué mentirosas que son! ¡Pille, policía! ¡Me está pegando, policía! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me ha pegado! ¡Me está golpeando! ¡Me está pegando! ¡Me estás pegando! ¿Por qué me quitaste el teléfono, ah? Si me pegaste. Lo tengo filmado, te tengo filmada cuando me quitaste el teléfono. ¡Te tengo filmada! ¡Te tengo filmada que me pegaste! ¡Me pegaste en las tetas! ¡Poca mujer! ¡Poca mujer! ¡Me pegaste! Pero quizás su acto más cruel fue cruzar la frontera de la decencia humana al cuestionar la condición de un niño, negando el autismo de Ian Moche. Hasta ahí llegó, ¿eh? Su cabeza, sin embargo, sigue cavilando y parece atrapada en un bucle que no puede o no quiere salir de una obsesión enfermiza contra Danan. Sí, contra Manuel Danan. No le basta con culparlo de cada grieta en el mobiliario del gobierno mileísta, cuando no es culpa de Danan es mi culpa, o es culpa de Kachanowski, o es culpa de López Murphy, sino que la necesidad de poseer o de destruir lo que ya no posee ha cruzado los límites de lo esotérico. En 2016, Lilia se tatuó el sello de Salomón con la voz de Danan de fondo, un símbolo que en las tradiciones, más pintorescas para los círculos de la conspiración, representa un pacto de sangre para retener a alguien contra su voluntad. Es la política convertida en un rito de magia negra, en un payé de bajo presupuesto. Porque no podía haber un viaje sin hacer alguna tontería, vamos a hacernos un tatuaje. Era o ir a escalar un volcán o hacerme un tatuaje. Dije, si me llega a pasar algo con el volcán estoy en el horno porque tengo viajes durante todo el mes. Pero si me hago un tatuaje... Y con que soy muy molesta, les pedí a la gente que es muy amable acá de la tienda de tatuajes que me dejara poner nuestras tejas de Danan. Muchas gracias. Unas últimas imágenes de mi muñeca sin nada, después de más de 30 años, finalmente me decido.
Pero Lilia ha cometido un error táctico que puede costarle lo poquito que le queda de carrera. En un arrebato de enorme soberbia, decidió atacarme personalmente, poniéndose del lado de la imputada por hurto agravado en mi contra y vertiendo falsedades miserables sobre la delicada situación que atravieso. Y aquí, Lilia, es donde se termina tu juego de disfraces y empieza la dura realidad. Yo puedo reventar tu sueldito de diputada. Como le gané a Google mi caso por la desmonetización con el estudio de Burland y la cortés intervención del doctor Ignacio Uriburu, la ONG de Libertad de Expresión artículo 19, y una mano de la prensa que a mí me respeta, a diferencia tuya, te puedo sacar hasta el último centavo que tenés por acusarme falsamente de abusador y de traficante de divisas, haciéndote eco de los disparates de una imputada que se profugó del Paraguay con una orden de captura en su contra y que justamente está muy desesperada, a tal punto que salió a decir cosas tan inconsistentes que mi respuesta se convirtió en el video más visto en más de 10 años en el canal, que la recogió a ella y luego mi devastadora réplica, irrefutable. Pero vos no podés afirmar que a mí me acusan de tráfico de divisas cuando no hay ningún tipo de causa en mi contra, ninguna sospecha siquiera, cuando está perfectamente documentado que el dinero que me robaron llegó por vía legal, y mucho menos de abusador, siendo que yo no tengo ningún tipo de imputación en mi contra. Ni siquiera se me acusa de haber cometido violencia física, mucho menos sexual. Le preguntan en esa entrevista si yo alguna vez la amenacé y dice ¡no! ¿Y vos, diputada de la nación, te atreves a levantar esas calumnias e injurias contra mí? ¿Es el rencor por haber expuesto cómo construiste tu carrera? ¿Que está atada a la suerte de este pobre loco que vos sabés mejor que nadie cuán loco está? ¿Que vos y yo vimos los documentos visuales de cuán loco está? No te metas conmigo, Lilia Lemoine. Yo no tengo tiempo para perder en un energúmeno como vos. Ni siquiera te odio. Me da sinceramente mucha lástima. Yo también tuve una infancia dura, pero no tengo esos problemas de identidad. Es más, alguna vez dijiste que yo no sé qué zurdo, no sé qué iraní. El capitán Isidro Moraz, mi bisabuelo, peleó con los indios a caballo, sirviendo a la caballería de Villegas. Fundó San Martín de los Andes. Mi abuelo, el vicecomodoro médico Ricardo Caram, antes de ser militar, fue conspirador de la Revolución Libertadora. Se escucha su voz en la Marcha de la Libertadora, grabada en el sótano de la Iglesia del Socorro. A mi abuela Rosa Elvira Moraz, poetisa publicada, doctora en letras, una mujer enormemente valiente a la que le debo todo lo que soy, que me enseñó a leer a mis 4 años, casi la queman viva con mi padre que era un bebé y la salvaron los chalchaleros. Por cierto, mi abuelo Ricardo, ahijado de Marcelo T. de Alvear, mi padre ahijado de Jorge Cafrune y salvado por los chalchaleros de las huestes peronistas que quisieron prender fuego a esa casa, porque no le perdonaban a mi abuelo haber ayudado a escapar de la cárcel de Evita, tu admirada Evita, y de Perón a David Michel Torino, fundador del diario El Tribuno y su paciente y amigo personal. Yo no tengo antecedentes penales en ningún lugar, no le debo explicaciones a nadie, todo lo que tengo me lo gané trabajando, tengo abogados afiladísimos para defenderme y mi nombre, como el de Danan por cierto, será recordado por las futuras generaciones, más allá de este fallido gobierno que es una triste anécdota más en el trágico devenir de la Argentina. Y en una de sus páginas más sucias y borrosas, tu nombre, Lilia Lemoine, que más te vale que no vuelvas a romperme las pelotas. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, amigos, y hasta la próxima.